Un tercio de la población carcelaria femenina mundial está en Estados Unidos. Le disparé a mi esposo. Estoy aquí por dispararle a mi esposo. 30,000 de ellas están cumpliendo largas condenas por asesinato. Lo empujé contra la pared, la ventana se rompió y él cayó. ¡Oh, Dios mío! Se trata de poder, dinero, sexo o maltrato. Entré, le disparé y me fui. Por favor, soy una mujer. Al contrario de los hombres, las asesinas suelen conocer a sus víctimas. En general, son sus parejas o seres queridos. Yo no lo maté. Yo lo amaba. ¿Qué empuja a mujeres comunes a cometer el acto de violencia más extremo? Basta con que pierdas el control de tus emociones una sola vez para que pase algo malo. ¿Cómo un momento de locura se convierte en un crimen tan horrendo? Tenía sangre por todas partes, así que lo golpeé hasta que ya no respiraba más. Hay días en los que parece como si hubiera pasado 1.000.000 de años aquí y sientes que esto ha sido toda tu vida porque es un mundo completamente diferente. Amber Hilberling cumple una condena de 25 años por el asesinato de su esposo. Pienso en Josh todos los días. Él era atractivo, era irritante, inteligente, divertido, molesto y ya sabes. Bueno, era un buen hombre. Él era todo lo que yo no soy, y yo soy todo lo que él no era, y nos complementábamos, aunque nos volviéramos locos el uno al otro. Era un amor tóxico, un amor peligroso, pero era amor. Sabíamos que probablemente no deberíamos estar juntos. De hecho, lo hablábamos bastante, pero a veces no puedes decidir a quién amas. En cuanto ella se embarazó, Amber se convirtió en alguien totalmente diferente. Dejó de comportarse como una niña, pero por desgracia para Josh, él no. Llamada telefónica del Departamento de Policía. Departamento de Policía. Sí, acabo de ver a alguien saltar por la ventana, quizá desde el piso 17 o el 19 de los apartamentos University Club Tower. ¿Cómo se llama ese edificio? ¿Puedes repetirme? University Club. Se rompió el cristal y cayó al suelo. De acuerdo, voy a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... como 17 pisos. Wow, ¿el piso 17? De acuerdo, señor. Ya estamos enviando ayuda. Cuando Amber tenía 19 años, un año después de casarse, ella y Josh se mudaron a un apartamento temporal en Tulsa, Oklahoma. Nos mudamos a Tulsa porque lo habían expulsado de la Fuerza Aérea por consumo de sustancias y él volvió a caer en sus vicios. Me refiero a que empezó a consumir esas sustancias de nuevo. Quiso volver también a vender esas porquerías y yo me sentía triste, decepcionada y enojada. Y eso causó las peleas y, ya sabes, todo lo que pasó. Se rompió el cristal y cayó al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... como 17 pisos. Me llamaron por una posible tragedia. Un fallecido al llegar. No sabíamos si él se había lanzado por su cuenta o un accidente o qué había pasado exactamente. Fue un caso doméstico. Fue una caída desde una altura muy alta. Y eso no se ve muy seguido. Llegué aquí, salí del coche. Me guiaron hasta el estacionamiento del 8º piso. Cuando alguien cae desde tan alto, se rompe todo. Parecía solo ropa tirada en el suelo, pero se notaba que en algún momento había sido un ser humano, y eso te impacta bastante. La escena del crimen estaba en el piso 25, así que tuvimos que subir en elevador. El apartamento, en cuanto entré por la puerta, me pareció muy limpio, sin ningún desorden. Todo parecía estar en orden. Pero al pasar por el pasillo para entrar en el apartamento, había una maleta. Y eso me pareció raro. Eso fue lo único que realmente estaba fuera de lugar, además de que, al entrar, se veía una ventana que, evidentemente, se había roto.
No me quedé mucho tiempo allí, porque no me gustan las alturas, pero cuando miré por la ventana, se notaba que era una gran altura, y que el señor Hilberling tuvo un poco de tiempo para pensar en qué demonios le iba a pasar ahí abajo cuando cayera. En el lugar de los hechos, la policía encontró a la esposa de Josh, Amber. Ella ya había llamado por teléfono a su abuela. Amber estaba allí de pie y cuando me vio, me agarró y me dijo, abuela, está muerto, está muerto. Y dijo, y yo lo empujé y yo le dije, ¿qué hiciste? Bueno, Amber Hilberling fue el centro de nuestra investigación de una forma u otra, como sospechosa. Desde el principio supe que había una acusación que decía que ella lo había empujado. Llevaron a Amber y a su abuela a la estación de policía de Tulsa para que dieran su declaración. Me sentaron en el asiento delantero, no estaba detenida. Dejaron que mi abuela entrara y se sentara en la sala de interrogatorios. Claro, pensé que solo estaban siendo buenos y querían la verdad. Esta es la sala de interrogatorios donde metí a Amber y a su abuela cuando llegamos aquí. Lo que pasó en esa sala durante los siguientes 62 minutos cambiaría el rumbo de la vida de Amber Hilberling. Esta es una sala donde nos podemos sentar, ver las pantallas de televisión y mirar a las personas que están en las habitaciones, para asegurar que no necesiten ir al baño o beber algo, o algo por el estilo. Podemos vigilarlos y escucharlos. Lo único que aún recuerdo es que yo sostenía su cuerpo destrozado. Mientras esto pasaba, yo estaba redactando mis informes y empecé a oír algunas de estas cosas. Así que prendí la grabadora para que pudiéramos empezar a grabar lo que ella decía. Al menos, si pudiera volver atrás y no empujarlo, al menos podría salvarlo. ¿Empujarlo? Empujarlo. Lo empujé contra la pared y él... Oh, Dios mío. Muchas veces, en esa sala, cuando hacemos preguntas, solo nos dicen mentiras descaradas. Pero cuando hablas con tu abuela, puedes estar bastante seguro de que te está diciendo la verdad. Yo lo maté. Ya deja de decir eso. Probablemente ella es la persona más sincera que jamás haya visto en esa sala. Él estaba como jugando con la tele justo aquí, y la ventana está justo aquí, y yo le empujé. Y él se cayó por la ventana. Él se cayó. Por Dios. En mi mente pasó de una caída accidental de la ventana o una decisión del hombre de acabar con su existencia a una investigación de asesinato real justo cuando llegué allí y la gente dijo, ella lo confesó, dijo que le empujó por la ventana. Amber, cállate, ya deja de decir que lo empujaste por la ventana. Y la abuela dice, cuidado con lo que dices, eso es una parte importante. Amber, ahora mismo él está en manos de Dios. Lo que me reprocho es no haber podido salvarla del infierno por el que ha pasado. Lo siento muchísimo. No puedo dejar de pensar en ella diciendo, abuela, ayúdame, abuela, llévame a casa. Eso siempre se quedará grabado, porque la abuela no pudo llevarla a casa. Durante toda la conversación, Amber y su abuela no sabían que estaban siendo grabadas. Dios, ¿por qué hice eso? Yo me enojé porque pudieran hacerle eso a alguien. En Estados Unidos se supone que te leen tus derechos. Tienes derecho a esto, a aquello, a lo otro. Aquí no hicieron nada de eso. Solo quiero volver atrás, por favor, solo quiero volver atrás y no empujarlo, solo atraparlo, algo. Estoy en shock y en mi cabeza no paro de dar vueltas entre esto acaba de pasar y por eso pasó y esto es lo que va a pasar después. Y bueno, todas estas cosas me salen de la boca a la vez. Cuando entren, di, no diré nada hasta que llegue mi abogado. Si tienes una cámara delante con una luz parpadeando, asumes que está grabando. Pero si es una cámara oculta y no sabes que está ahí, está oculta por alguna razón. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. La ley nos permite hacerlo. Y lo hicimos. Solo quiero estar con Josh. Algo pasó en esa habitación donde él acabó muy mal. Y ella lo provocó.
Primicia esta noche. Los testigos dicen que vieron a Josh Hilberling, de 23 años, caer desde el piso 25 del apartamento de la pareja y fallecer. Pero esta noche, la policía afirma que no fue un accidente. No hubo un tropezón. Su recién casada esposa lo empujó hasta la muerte. En el año siguiente a la muerte de Josh Hilberling, un frenesí mediático se cernió sobre la principal sospechosa, su esposa Amber. ¡Qué pareja tan guapa! Tenían toda la vida por delante y ella está embarazada de 7 meses, pero la familia de él ahora dice que ella lo maltrataba y que luego lo empujó. En Estados Unidos lo que importa es ser noticia. No se trata de la verdad. Nadie quiere la verdad. Quieren una historia. Nuestras pruebas revelan que ella era la víctima de violencia doméstica. Los medios de comunicación empezaron a revelar los detalles de una relación que no era tan perfecta como parecía. El esposo solicitó una orden de protección contra su esposa unas semanas antes de caer del edificio ese fatal día. Es muy inusual ver a un hombre afirmar que está siendo maltratado. Me pintaron como una especie de agresora de la que Josh tenía miedo en el pasado. Pero la gente no vio los informes policiales de mis lesiones y mi miedo y todos sus abusos. Una vez la llevamos en avión a casa. Se habían peleado, él le había apretado los pechos intentando romperle los implantes. Él incluso lo dijo en el informe policial y cuando llegó a casa, ella aún tenía marcas rojas en los pechos. Ya sabes, tuvo que haber algo de fuerza. Claro que no voy a decir que solo él, el que la atacaba. No, pero sin duda hay pruebas suficientes de que él la agredió en numerosas ocasiones. A Amber la pintaron como una esposa horrible, malcriada, rica, de mal carácter y abusiva. A Josh lo pintaron como un héroe militar. A él lo expulsaron del ejército por comerciar sustancias ilegales y nadie dice nada de eso. Cuando le digo a la gente que lo expulsaron a los 9 meses de servicio, me dicen, ¿en serio? ¿No lo sabía? Sí. ¿Quieres ver el documento? Lo tengo aquí mismo. Aquí mismo. Él me lo dio. Lo tengo aquí. Nadie lo sabe. Ponían la foto de Josh con el uniforme y a Amber con una camisa blanca, como si por accidente se estuviera bajando la chaqueta, y decían, mira, está intentando mostrar el escote. ¿En serio? Esa fue una de las historias que salieron en las noticias, que Amber no era creíble porque era falsa. Amber se había puesto implantes mamarios. ¿Y qué? Si no me arreglaba lo suficiente para el juicio, entonces era descuidada y obviamente culpable. Y si lo hacía, entonces era una ricachona, arrogante y presumida, que no sentía ningún remordimiento por su situación y se atrevía a peinarse. No tengo ningún problema en decirte que Amber se equivocó y ha hecho algunas tonterías, pero no era una asesina. Para que Amber evitara una condena por asesinato, tenía que convencer al jurado de que había actuado en defensa propia. Era el mismo fin de semana de la boda de mi padre, así que por eso nos peleamos, porque él, en el último momento, decidió no ir a la boda de mi padre y dijo que se iba a Tennessee con todos sus amigos, a algún concierto o algo así. Pero su intención era ir a vender sus pastillas. Esa misma mañana, Josh ya había roto una ventana del piso. Me tiró una canasta de ropa sucia porque se enojó porque yo estaba recogiendo mi ropa sucia y dejando la suya. Y nuestra discusión empeoró a partir de ahí y empezamos a empujarnos el uno al otro. Él me agarró del hombro, incluso había fotos de los moretones. Me estaba clavando la mano y cuando lo aparté de mí, ahí es donde me hizo el arañazo. Y él cayó hacia atrás, se golpeó contra la pared o algo así, y yo estaba a medio metro o 1 metro de distancia, y todo pasó tan rápido que recuerdo haberlo empujado para que se apartara de mí, y de repente solo vi una ventana rota. Y no hay forma de explicar cómo tu mente intenta encajar las piezas. Y corrí hacia la ventana justo a tiempo para verlo golpearse contra el cemento. Y salí corriendo hacia abajo. Lo único que decía era, tengo que llegar allí. Ni siquiera sabía en qué piso estaba.
Yo recuerdo haberle besado la mejilla, que ya se estaba poniendo azul. En abril de 2013, un jurado declaró a Amber Hilberling culpable de homicidio en segundo grado. Entiendo que si hay un accidente se pagará una indemnización hasta cierto punto. ¿Pero un asesinato? ¿Ella lo empujó? Sí. ¿Lo hizo a propósito? No. ¿Alguien pensaba que él se iba a caer por una ventana? No. Y si todo el mundo es sincero consigo mismo, te garantizo que en algún momento se ha visto envuelto en un forcejeo con alguien a quien quiere. La gente lo hace. Es algo emocional. ¿Cómo se cambia una emoción? Ahora, con 24 años, Amber ha pasado 3 años en una prisión de máxima seguridad en el corazón de Oklahoma. Tienes que levantar muros alrededor de tu corazón, alrededor de tu alma, alrededor de todo lo que te importa, y vivir en un caparazón al margen de todo eso para sobrevivir a esto. Mostrar vulnerabilidad en este tipo de lugares solo le da a la gente espacio para aprovecharse de ti, más o menos. Así que para evitar eso tienes que llenar el pecho de aire y caminar como si lo tuvieras todo bajo control, cuando en realidad no es así. A diferencia de los asesinos masculinos, la mayoría de las mujeres que matan no tienen antecedentes penales. Se estima que entre el 40% y el 80% de las asesinas lo hicieron en defensa propia en ese momento. Nuevo México tiene una de las tasas más altas de violencia doméstica y delitos violentos de Estados Unidos. Todas estamos aquí porque cometimos un error y tenemos que vivir con ello. Mi error fue un intento de asesinato. Mi marido. Si pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo, no lo haría. Ese día no habría perdido los estribos y me habría ido porque eso habría sido mucho más fácil. Y nunca habría acabado en la cárcel y tenía 49 años cuando me detuvieron. Tendré 58 cuando salga por esa puerta. Es mucho tiempo para pasar en la cárcel por solo un error. Le disparé a mi esposo. Estoy aquí por dispararle a mi esposo. Porque él le hizo lo peor a mis hijos. Así que... ¿Él se murió? Sí. Por eso me dieron 20 años. Era como si fuera una prisionera en mi propia casa y vine a la cárcel para ser libre. Así era más o menos mi vida en ese matrimonio. Y estuve casada con él 17 años. Aguanté muchas cosas, pero él cruzó la línea cuando le hizo daño a mis ángeles. Así que le disparé con la pistola. Lo único que puedo decir es que este tiempo me ha convertido en una mujer más fuerte. Y es como si ahora supiera que no tengo que depender de un hombre. ¿Sabes a qué me refiero? Ahora puedo depender de mí misma. Una cosa que he notado al hablar con muchas mujeres y escuchar sus historias es que estaban abrumadas. Estaban tan hundidas que no sabían cómo levantarse o no creían que hubiera nadie a quien les importara lo suficiente como para levantarse, hasta que se dieron cuenta de que ellas sí podían. Las mujeres casi nunca acaban con un desconocido. En el 99,99999% de los casos, la mujer tiene alguna relación con la víctima. Pero las víctimas de las mujeres no siempre son sus esposos o novios. Patricia Ignacio cumple una condena de 15 años por acabar con su prima. Todos los días pienso en eso, ¿sabes? ¿Yo fui realmente capaz de hacerlo? ¿O no? ¿Me entiendes? ¿O fue simplemente algo que surgió de mi rabia por todo? Patricia se crió en la nación Navajo, la reserva nativa más grande de Estados Unidos. También es una de las zonas más marginadas del país. La verdad es que no me acuerdo de mi madre, porque era alcohólica, y no estuvo ahí para mí mientras crecía. Así que no tuve un hogar fijo.
Me crié entre diferentes familias. Básicamente, me crié dentro del sistema. Cuando Patricia tenía 19 años, conoció a su esposo y tuvo 3 hijos en los siguientes años. Era una relación abusiva, peleas y discusiones, alcohol, y luego tuve a mis hijos, así que les ponía más atención a ellos que a él, ¿entiendes? Entonces él se enojaba. Ella vivió en una tienda, una carpa por casi un año, y los niños andaban por ahí fuera en situación de calle. Y fue entonces cuando la escuela llamó a los servicios sociales, así que le quitaron a los niños. Cuando perdió a sus hijos, la vida de Patricia se descontroló aún más. La detuvieron por estar ebria y meterse en peleas. Pasé 21 días en la cárcel del condado, y el mismo día que pasó eso, acababa de salir de la cárcel esa mañana. Empecé a beber, a salir por ahí. Empecé a consumir sustancias. Y a partir de ahí, mi vida iba demasiado rápido. Tras salir de la cárcel, Patricia se fue a beber con su prima, Irene Armenta. Para mí, ella solo era alguien con quien podía beber. Solo quería beber y salir de fiesta. ¿Me entiendes? No teníamos nada en común. Lo único que teníamos en común era que ella conocía a mi familia, y eso era todo. ¿Me entiendes? Apenas 6 horas después de que Patricia e Irene se encontraran, la policía acudió al lugar donde sucedió una brutal agresión. Y esta es la piedra. En realidad, es un trozo de cemento. Se lo saqué de la cabeza. Le di la vuelta para tomar una foto y ver mejor. Y ahora mismo todavía se pueden ver unas manchas justo aquí que son de color marrón. Esa noche era de color rojo vivo. Y esta zona de aquí se parece un poco a un diente, es algo afilada. En realidad, esto estaba clavado en su cráneo. Por aquí, mira, y había una hendidura en el cráneo donde había estado, donde se había incrustado. La reserva Navajo es seca. Es decir, no se puede comprar alcohol en la reserva. Eso no impide que alguien vaya a una ciudad fronteriza, como Farmington, por ejemplo, y compre alcohol para llevárselo de vuelta. En noviembre de 2008, el investigador de la escena del crimen Terry Eagle fue llamado a una zona frecuentada por bebedores callejeros tras el hallazgo de un cadáver. Volver a una escena como esta después de pasar prácticamente toda la noche aquí es casi como una sensación de déjà vu. He investigado muchos homicidios en mi carrera y este fue bastante brutal. Solo por la gravedad de las lesiones que presentaba el cadáver, se notaba que alguien estaba muy alterado. Terrible. Esto fue algo parecido a una pelea de boxeo en la que se empieza y se detiene, para acabar finalmente aquí. Y, como se puede ver hoy, hay muchos trozos de cemento de distintos tamaños. En este caso, Patricia cogió uno y literalmente, utilizando la fuerza bruta, golpeó la cabeza de Irene, su prima, repetidamente. Y eso quedó demostrado por la cantidad de salpicaduras de sangre que se encontraron por el suelo aquí. Lo encontramos en hojas y ramas, e incluso en la esquina de esta valla de aquí. En cuestión de horas, la policía recibió una pista anónima sobre una mujer que se había involucrado en una pelea. Se llamaba Patricia Ignacio. Tuvimos una discusión. Ella me dijo que era una mala madre, que ni siquiera sabía cómo cuidar de mis hijos. Creo que eso fue lo que me enojó. Me decía que no valía nada, que no era capaz de amar, cuidar o mantener a mis propios hijos. ¿Entiendes? Y no sé, simplemente llegamos a un punto en el que empezamos a empujarnos. Empezamos como a pegarnos y todo eso. ¿Entiendes lo que digo? Creo que todo lo que pasó con mi familia, con el padre de mis hijos, con mis hijos, simplemente salió a la superficie. Y entonces me encontré encima de ella, golpeándola. Tenía su sangre por todas partes.
Sí, la maté a golpes. ¿Entiendes lo que digo? Patricia declaró su culpabilidad por asesinato en segundo grado y fue condenada a 15 años de prisión. Vivo con eso pegado a mí todo el tiempo, todos los días. Si pudiera, cambiaría mi lugar por el suyo y ella seguiría aquí. Todo lo que ella se está perdiendo es lo mismo que yo me estoy perdiendo. Me he perdido 8 años de la vida de mis hijos. Desde que ella se fue a la cárcel, la amiga de Patricia, Luisa, se hizo cargo de cuidar a sus hijos. Por mucho tiempo quise alejar a los niños de ella porque estaban pasando por muchas cosas. Y pensé, puedo darles una vida mejor y un hogar mejor. Ellos se merecen algo mejor. Estoy muy orgullosa de mis hijos, porque ellos son muy diferentes a mí. Son mucho más inteligentes. Son muy cariñosos. Me alegra que los quieran y los cuiden. Y el hecho de que mi amiga los tenga a su cargo me hace sentir que he hecho algo positivo con mi vida. A Patricia le quedan 6 años para salir de prisión. Entonces podría pedir la custodia de sus hijos. Me encantaría tenerlos cerca, pero eso no significa que se los quitaré a mi amiga. Solo les preguntaré a ellos si quieren vivir conmigo. Si quieren, pueden hacerlo, pero no los voy a obligar. Y si quieren quedarse con mi amiga, lo entenderé. Lo entenderé, porque es lo que ellos conocen. La situación de Patricia no es inusual. 7 de cada 10 mujeres en las cárceles estadounidenses tienen hijos fuera. En Oklahoma, Amber Hilberling dio a luz a su hijo Levi, solo 2 meses después de ser detenida por el asesinato de su marido. ¿Quieres cocinar, Levi? Vamos a cocinar. ¡Bravo! Más vale que prepares un buen almuerzo. Levi Hilberling, que ahora tiene casi 5 años, vive con su abuela, Rhonda. La olla echa humo. Bien, eso significa que está listo. Se está calentando. Mimi, estoy preparando la mantequilla, Mimi. Ven, ven, ven. Esta vez no chupes el frasco. Él me pidió que lo dejara llamarme mamá. Y quiere saber por qué no puede llamarme mamá. Y es por respeto a Amber, obviamente. Es una decisión difícil. Es decir, no he hablado con Amber sobre lo que él dice. Mira la mantequilla. Se ofende muy fácilmente por tonterías, porque yo disfruto criándolo y ella no tiene esa oportunidad. Así que... Mimi, ¿ya podemos hacerlo? No hasta que empiece a hervir. Entonces podrás echarlo. Vamos a esperar a que burbujee. Espera. Mi madre me guarda un poco de rencor por lo que le pasó, y yo a ella también, pero entendemos que es algo natural. Cuando Levi era más pequeño, venía aquí de visita y, si se caía o se raspaba la rodilla o lo que sea, corría hacia ella. Y eso es, ya sabes, quiero decir, es como una cachetada en la cara, una puñalada en el corazón. ¿Y qué quieres para tu cumpleaños? Dime qué quieres para tu cumpleaños. Bueno, no te voy a comprar nada. Cuando Levi empezó a preguntar, hace unas 6 o 7 semanas, por primera vez, ¿mi papá grande murió? Y yo le dije, sí. Y él dijo, ¿por una ventana? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, bueno, ¿está en el cielo? Sí. Así que sí, las preguntas están empezando a surgir. Y aquí es donde la cosa se va a poner más difícil. Algo de lo que quería decirte, Amber. ¿Cómo te sientes cuando él empiece a preguntar más cosas? Me refiero a, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, ¿cómo que preguntas? Quiero decir, él ya ha dicho que fue un accidente. Sí. Y que se cayó por la ventana. Digo, ¿cómo? Nunca le voy a mentir, jamás. Nunca le voy a mentir y siempre quiero ser sincera. Siempre hemos pensado que si él hace una pregunta, debemos responderla. Pero la terapeuta también me dijo que no. Que no le diéramos información de más. Que no le dijéramos nada de más. Entiendo. Se enterará de todo con el tiempo, cuando llegue el momento. Los niños son ingenuos, pero no son tontos. He hablado con muchas mujeres aquí. Algunas que habían endulzado su situación para sus hijos, pensando que así los protegían.
y he hablado con mujeres que han sido sinceras y honestas desde muy temprana edad. Y en todos los casos, la respuesta siempre fue la honestidad. Es el quinto cumpleaños de Levi. Aunque él visita a Amber constantemente, la familia de su padre ha cortado casi por completo el contacto con él. Para cualquier niño que tenga que crecer sin padre va a ser difícil desde el principio. Y ya sabes, ¿qué va a pasar? ¿A dónde llevará la vida a Levi? ¿Será capaz de lidiar con estas emociones? ¿Qué va a pasar cuando tenga 16 años y, bueno, sienta rencor hacia sus padres por todo lo que ha pasado? Ahora está en esa edad en la que me pregunta por teléfono cuándo puedo ir a la playa con él y cuándo voy a volver a casa del trabajo. Y esas cosas son muy duras. Y bueno, me lo trago. Y yo trato de darle una respuesta con lo que se me ocurra en ese momento. Y luego me voy a mi habitación y lloro el resto de la noche porque es que no es justo. Es que no es justo. La larga condena de Amber se debe a que no pudo convencer al jurado de que actuó en defensa propia. Es una alegación tan común que algunas asesinas la utilizan para ocultar la verdad. No pensamos que las mujeres puedan matar, y muchas veces asumimos que si una mujer mata, de alguna manera la culpa es de la víctima. Si la víctima es un hombre, asumimos que el hombre era maltratador de alguna forma o que ha hecho algo para provocar esto. No queremos que las mujeres tengan eso dentro de sí mismas. Por la época en que detuvieron a Amber en el estado de Texas, otra mujer vio también cómo su vida se salía de control. Ana Trujillo era una mujer de 45 años, madre de 2 hijos y antigua ejecutiva de Coca-Cola. Cuando ves la casa en la que vivía Ana y te das cuenta de que, en cuestión de 4 años, se quedó sin hogar, es un claro ejemplo de lo rápido que se derrumbó su vida y hasta qué punto. En 2009, el segundo matrimonio de Ana se rompió y se mudó al centro de Houston. Después de mudarse a Houston, Ana empezó a acostarse con hombres a cambio de dinero. Le pagaban la renta, le daban dinero en efectivo. Se había vuelto muy dependiente de su sexualidad. En 2012, Ana conoció a Stefan Anderson, de 59 años, y en pocas semanas, ella se mudó a su apartamento. Él era muy inteligente, muy encantador. Me pareció una persona muy buena. Y él se enamoró profundamente de mí. Siempre me han encantado los zapatos, y Stefan tenía un fetiche por los zapatos. Le gustaba que usara tacones. Esa era su manía. Él no me pedía muchas cosas, y a mí me encantaba complacerlo. Era una imagen que ella estaba cultivando. Era esa latina sexy, la chica divertida que sale por la ciudad. Pero las cosas estaban a punto de dar un giro trágico. Después de una noche de fiesta, Ana y Stefan tuvieron una discusión que comenzó en el asiento trasero de un taxi. ¿Está denunciando una agresión, señora? Sí, él me agredió. Le pegué con mi zapato y ahora está sangrando. Él empezó a pegarme. Cuando la policía de Houston respondió a la llamada desesperada de Ana Trujillo al 911, acudieron rápidamente al ático de su novio y se encontraron con una escena de masacre. Crimen con un tacón de aguja. Ana Trujillo se enfrenta a cadena perpetua después de que un jurado de Houston la declarara culpable de terminar la vida de su novio con un tacón azul. Apodado el crimen del tacón de aguja, la fiscalía alega que Trujillo golpeó al Dr. Stefan Anderson en la cabeza 25 veces con sus tacones de 14 centímetros. Trujillo alega defensa propia. En abril de 2014, Ana Trujillo, de 45 años, fue juzgada por asesinato en primer grado. Fue un juicio muy dramático porque el crimen fue aterrador. En el centro de este caso, de principio a fin, estuvo ese zapato de tacón alto.
Creo que las acusadas y las asesinas son mucho más difíciles de juzgar porque la sociedad no quiere creer que sean ellas las agresoras. Además, lo que suele pasar es a puerta cerrada y es difícil conocer la dinámica de cada relación íntima. Hay un pasaje. Ana, desde el momento en que fue interrogada por la policía, siempre afirmó ser víctima de violencia doméstica. Y él me agarró. No me soltaba y empezó a forcejear conmigo. Y luego se me subió encima y no podía respirar y me estaba asfixiando. Ella afirmaba que el Dr. Anderson había abusado de ella, tanto física, mental y emocionalmente, y que finalmente había tenido que acabar con él en defensa propia. El juicio siempre girará en torno a si fue defensa propia o una pasión repentina, porque eso es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Como única testigo ocular del caso, todo dependía de si el jurado creía la versión de Ana Trujillo sobre lo ocurrido aquella noche. Yo subí las escaleras y cuando él entró, estaba molesto. Entonces vio las maletas y me dijo, ¿a dónde te vas? Y yo le respondí, me voy a visitar a mi familia en la mañana. Ya lo habíamos hablado, ¿te acuerdas? Solo voy allí y tú vendrás conmigo la semana que viene. Y se puso furioso. Cambió totalmente, como si ya no fuera el mismo. Y me asusté de verdad. En ese momento empezó a empujarme contra la pared. Me agarró las manos y me las estaba golpeándome contra la pared. Un niño de 5 años con sentido común habría visto lo que pasó. La acorraló y la agarró por los hombros. Cuando me puso las manos encima, yo caía hacia atrás. Y creo que fue entonces cuando le agarré del cabello, recuerdo. Si te metes en YouTube o algo así y ves peleas de chicas, eso es lo que siempre hacen. Van por el cabello. Estábamos rodando por el suelo, él estaba encima de mí y yo no podía respirar. Me estaba asfixiando y no me soltaba. Yo le decía, suéltame, por favor, suéltame. Entonces alcancé un zapato y, con él encima de mí, empecé a golpearle con el zapato como pude. Y yo le decía, por favor, quítate de encima. Y no paraba de llorar. Le decía, por favor. Y él solo se reía. Él, y ni siquiera parecía que eso le afectara. Ella dijo que se estaba asfixiando y que utilizó cualquier arma que tuviera a mano. Fue un caso evidente de pasión repentina. Fue una pelea que se descontroló. Sabemos que el altercado, la discusión, ocurrió a las 2 de la mañana. El reto para la acusación era refutar el testimonio de Ana de que actuó en defensa propia. Nosotros, como fiscales, no siempre contamos con las pruebas forenses tan contundentes que la televisión nos hace creer que deberíamos tener. Y, francamente, los jurados llegan al juzgado esperando encontrar algo como una serie criminal. Y Chris Duncan nos proporcionó eso justamente. Cuando la sangre sale disparada, lo hace de forma esférica y al impactar contra una superficie, se aplana. Así que, según la forma de la mancha en la superficie, podemos ver en qué dirección se desplazaba y, de hecho, en qué ángulo. Por eso, cuando miramos las manchas de sangre en la pared, vemos que son de forma circular, lo que indica que impactaron en un ángulo de 90 grados. Todo apunta a que el denunciante estaba en el suelo, cerca de la superficie alfombrada. No había nada entre él y la alfombra cuando fue atacado. Eso supuso un cambio radical para nosotros. Ese hombre pudo contarnos lo que ocurrió en ese apartamento. Los pantalones que documentamos en las pruebas del estado, números 150 y 151, son los jeans que llevaba la señora Trujillo la noche del incidente. Lo que nos indican estos jeans es que ella estaba sobre el denunciante, en la zona donde se encontraba la sangre, es decir, alrededor de la cabeza y en el pecho. Esta sangre se ha impregnado con el tiempo en la parte interior de los muslos. Y creo que se asestaron golpes al denunciante, mientras ella estaba encima de él con su cabeza entre sus muslos. ¿Sabes qué es lo mejor? Que puedes fundamentar tu veredicto, tu único veredicto en la ciencia. Por la escena del crimen, se sabe que él estaba en el suelo, ya que todos los golpes, los más de 25 golpes, los propinó ella. Le hicieron una radiografía al tacón de aguja y fue bastante reveladora, porque se ve que en realidad era una varilla metálica. Básicamente, era el equivalente a un picahielo.
Creemos, basándonos en el momento en que recuperamos el zapato, que ella lo sostenía justo así y que se abalanzó sobre su cabeza, sus brazos y su pecho de esta manera y que continuó golpeándolo más de 30 veces en la cabeza mientras él estaba allí indefenso. Tras un juicio de 2 semanas, el jurado tardó solo 4 horas en emitir su veredicto. Señora Trujillo, póngase de pie. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Anna Trujillo, también conocida como Anna Fox, culpable de asesinato según lo imputado en la acusación. Ellos me condenaron a cadena perpetua. ¿Cuándo podrá solicitar la libertad condicional? En 30 años. No es la sentencia, ni siquiera es el tiempo. Es que ellos me consideran una asesina. Me condenaron y dijeron que yo lo había asesinado. Yo no lo asesiné. Yo lo amaba y nunca le habría hecho daño. A pesar de lo que diga, nunca le habría hecho daño. O de lo que diga todo el mundo. Es que no saben qué pasó. Solo quieren desprestigiarme y quieren convertirme en una persona que no soy. Anna Trujillo no fue víctima de violencia doméstica. Anna Trujillo no fue víctima de nada. Y mi temor era que ella fuera a hacer quedar mal a todas las verdaderas víctimas de violencia doméstica y que la gente pudiera no creer a una mujer que se atreva a denunciar estos crímenes. La alegación de legítima defensa también fue rechazada en el caso de Amber Kimberling, quien empujó a su marido por una ventana y le causó la muerte. Su condena se extiende hasta 2036. Jamás he querido dar a entender que él era el lobo feroz y yo Caperucita Roja huyendo para salvar mi vida. No fue así, no fue eso. Los dos éramos jóvenes y los dos éramos un poco locos con nuestras emociones porque éramos jóvenes. Y creo que si hubiera pasado más adelante, cuando los dos hubiéramos madurado un poco más, entonces creo que habría sido un felices para siempre. En los últimos 2 años, Amber ha tenido una nueva relación con otra persona. Patricia. Ella es mi pareja. Llevamos juntas 2 años. Ella me ha enseñado más en 2 años de lo que he aprendido en todo mi tiempo en prisión. Es decir, es alguien a quien, ya sabes, conozco a un nivel personal e íntimo. Y es la única persona que sabe absolutamente todo lo que pasó ese día. Sabes, es esa persona que puede verte llorar y no es, ya sabes, no es algo vergonzoso. La población carcelaria femenina en Estados Unidos es hoy 8 veces más grande que hace 35 años, superando con creces el aumento de la población masculina. Cuando llegué me quedé impactada porque hay tanta tragedia, tanto drama y tantas cosas por las que, ya sabes, pasan las mujeres. Y pienso que, si hubiera tomado otro camino, ahora estaría mejor. Aquí no hay ninguna mujer que no se arrepienta de sus actos, ya sea porque hicieron algo a sangre fría y perdieron a sus hijos a causa de ello, o porque hicieron daño a alguien, o porque se hicieron daño a sí mismas. Tienen que vivir con ese arrepentimiento. Aquí hay muchas mujeres muy buenas. No digo que no haya malas también, pero hay mujeres muy buenas aquí que merecen una segunda oportunidad. Desde la realización de este documental, Amber Kimberling falleció mientras se encontraba en prisión. Los informes médicos concluyeron que se trató de una muerte causada por ella misma en su celda.